Hola, bienvenido al primer episodio de la serie Identidad y Herencia Bautista, en la que estaremos tratando los temas relacionados al origen, nombre y distintivos del movimiento bautista. Yo soy Andrés Ramos y esto es Cultura Evangélica. ¡Comenzamos! Estamos dando inicio a una nueva serie que tiene por título Identidad y Herencia Bautista. Y quisiera compartir contigo brevemente algunas razones por las cuales considero importante que tengamos esta serie en Cultura Evangélica. Una de las razones más sobresalientes es poder ayudar a aquellas personas que tienen dudas sobre lo que distingue a los bautistas de otros grupos evangélicos. También me gustaría ayudar a aquellas personas que tienen algún desconocimiento en relación a los distintivos y nombre bautista. Y la verdad es que me he topado con personas, con conocidos y amigos que ya llevan de largo bastante tiempo en congregaciones bautistas y aún no logran distinguir aquello que les hace diferentes de otros grupos. Y la verdad es preocupante para mí, ya que estas personas carecen de una identidad y a la vez también de razones para pertenecer a una congregación bautista. Por lo regular, es algo de lo cual hemos sido testigos, que muchas personas eligen sus congregaciones, eligen a dónde asistir en base a sus gustos personales, en base al gusto de la alabanza, de la música, de razones sociales, emocionales, porque mi amigo me invitó, porque la iglesia me queda más cerca de mi casa, pero es algo que no podemos desconocer, que es el trasfondo teológico y el trasfondo histórico de la congregación a la cual pertenecemos. Así que hablo como bautista a los bautistas, pero también como bautista a otras denominaciones. Quisiera ayudar a pentecostales, a metodistas, a presbiterianos a tener una opinión más informada acerca de quiénes somos los bautistas. La verdad es un desconocimiento que también se da en otras denominaciones. En una ocasión nos visitó el pastor de mi mamá es presbiteriana, y este pastor me preguntaba qué es lo que te convenció para ser bautista y qué es lo que distingue a los bautistas de los presbiterianos, cuáles son las distinciones más importantes que tú logras notar. Y me sorprendió que esta persona, siendo pastor y habiendo egresado de un seminario teológico, desconociera al pueblo bautista y a sus distintivos. Así que, bueno, sin más preámbulos, quisiera comenzar a tratar la pregunta que nos atañe en este episodio, que es ¿quiénes son los bautistas? Tratando de encontrar una definición clara y precisa acerca del pueblo bautista, tuve que consultar algunos diccionarios religiosos, teológicos, artículos de revistas evangélicas y, por qué no decirlo, videos de YouTube. Y me topé con una infinidad de definiciones ambiguas, definiciones imprecisas, pero también con definiciones en las que se menospreciaban algunas expresiones de fe que fuesen distintas a la bautista, lo cual no me pareció justo. Pero esta es a la conclusión a la que llegué. Los bautistas son un movimiento evangélico que enfatiza el bautismo de creyentes. Así que un miembro bautista, una persona que pertenece a un grupo bautista, es alguien que pertenece a un grupo evangélico, y este grupo evangélico comparte mucho con otros grupos protestantes. Muchas de nuestras creencias como bautistas son similares, son idénticas a otros grupos protestantes, como con los presbiterianos, como con los metodistas. Creemos en la salvación solo por la fe, creemos en la autoridad de las escrituras, creemos en la centralidad de la persona de Cristo. Pero nosotros como bautistas insistimos en que solo los creyentes deben ser bautizados. Y esto del bautismo de los creyentes solamente es la consecuencia lógica de aquel principio que nos enseña que a la iglesia solamente pertenecen aquellos que han puesto su fe en Jesucristo y han tenido una experiencia de regeneración, el principio de la membresía regenerada. También no existe como tal una
liturgia que sea prescrita para todos. No existe una expresión única de adoración entre los bautistas, ya que los bautistas son el sector más grande de agrupaciones de una de las llamadas iglesias libres. Somos una de las agrupaciones más grandes entre las denominaciones de iglesias libres. ¿Qué es una iglesia libre? Una iglesia libre es aquella que está libre de limitaciones territoriales, libre de relaciones políticas, de estructuras eclesiásticas, de credos confesionales, de identificaciones étnicas y prescripciones litúrgicas. Así que existe entre los bautistas una amplia gama de variedad en nuestras expresiones de adoración. Por lo regular, cuando alguien escucha el nombre bautista, lo relaciona con un culto serio, estricto, tradicional, limitado a la himnología, a la entonación de himnos. Pero esto es completamente falso. Hay iglesias muy conservadoras o tradicionalistas y hay iglesias muy abiertas con una adoración contemporánea. Así que no podemos limitar a la diferencia de los bautistas en este sentido. Si nos preguntamos por el origen de los bautistas, pues tendríamos que ubicarlo en un movimiento que tiene lugar en el siglo XVII, el movimiento separatista inglés, que también surge a la par del movimiento puritano. Y hablando del origen de los bautistas, pues tenemos primero que remontarnos tiempo más atrás, un siglo atrás, al siglo XVI, en la época de la Reforma, en ese tiempo, ya que cuando hablamos del origen de los bautistas, tenemos cuatro influencias importantes, la influencia de cuatro movimientos. El movimiento de reforma, la reforma protestante en 1517, los anabaptistas, el movimiento anabaptista primitivo, el movimiento puritano y el movimiento separatista inglés. Justo Anderson, hablando acerca del origen de los bautistas, dice que se le han dado muchos certificados de nacimiento. Y hasta parece gracioso porque algunos bautistas remontan sus orígenes hasta Juan el Bautista diciendo, bueno, si la Iglesia Católica dice que ellos vienen desde San Pedro, pues nosotros venimos desde mucho antes, pues venimos desde Juan el Bautista y por eso nos llamamos bautistas. Es algo gracioso y hay personas que lo han pensado y lo piensan actualmente. Este tipo de posturas es sucesionista, apostólica y tiende a enfatizar esta sucesión de bautismos correctos o de iglesias bautistas que a lo largo de los siglos se ha mantenido. Pero no podemos hacer o encontrar una línea interrumpida de iglesias bautistas hasta nuestra época, comenzando desde la iglesia primitiva. Eso es imposible, no podemos afirmar eso desde los datos históricos, desde la evidencia que tenemos, desde una investigación imparcial, una investigación seria desde la historia. No podemos afirmar eso. Lo que sí podemos afirmar es que el origen de los bautistas tiene lugar durante el surgimiento de estos movimientos del puritanismo y del separatismo inglés. Pero repito, tenemos que remontarnos a la Reforma. En la Reforma que surge con hombres como Martín Lutero, Ulrico Zwinglio y Juan Calvino, se trataron varias cuestiones como la salvación, el lugar de las obras en la salvación, el lugar de los sacramentos en la vida del creyente, cuál era su utilidad, si estos eran para salvación, para santificación, para crecimiento del creyente. Y una de las cuestiones fue la cuestión de la autoridad. Martín Lutero en diversas dietas y reuniones afirmó durante este tiempo de la Reforma que sólo la Escritura era la autoridad final en temas de fe y práctica, principio que luego es abrazado por los bautistas. Cada reformador, entre los principales que he mencionado, Martín Lutero, Juan Calvino y Ulrico Zwinglio, encontramos distintas posiciones del programa de reforma. Mientras que Lutero proponía un plan de reforma en el que se rechazaba todo lo que estuviese en contra de las escrituras, Ulrico Zwinglio propuso un programa de
reforma en el cual se rechazaba todo lo que no se encontrase en las escrituras, es decir, todo lo que contradice, que va en contra de las escrituras, y también todo lo que no se encuentra en ella. Lamentablemente no lleva a la práctica esto, sosteniendo el bautismo de infantes, y es ahí donde surge el movimiento anabaptista. El movimiento anabaptista surge ahí en Zurich, en Suiza, entre el grupo de discípulos de Ulrico Zwinglio. Estos discípulos se reunían con él, estudiaban griego, entre los cuales se encontraba Conrad Grebel, un gran anabaptista. Este anabaptista rechaza el programa junto con otros discípulos de Ulrico Zwinglio, rechazan el programa de reforma de Ulrico Zwinglio, ya que dicen que no lo lleva a sus consecuencias lógicas y prácticas, no lo lleva a sus consecuencias últimas. Y es así que ellos siguen un programa de reforma radical. Por eso a los anabaptistas también se les conoce como reformadores radicales, ya que ellos llevan la propuesta de Ulrico Zwinglio de reforma a sus últimas consecuencias lógicas y prácticas. Y toma cuerpo en 1523 con Konrad Grebel, Felix Mainz y en Alemania con Balthasar Mayer, un gran teólogo que dicen que nadie se le comparaba en el tiempo de la Reforma. Era un intelectual de primera, utilizó la comedia, utilizó la lógica y el manejo diestro de las escrituras para debatir contra Ulrico Zwinglio el tema del bautismo de infantes. Él llegó a decir que si la razón por la cual se bautizaban niños era que la escritura no lo prohibía, entonces él podía bautizar animales, a un burro, a un gato, porque las escrituras no lo prohibían. Y es así como él se opone. Luego Zwinglio, no reconociendo su derrota, lo encarcela y lo mete a una dieta estricta de pan y agua hasta llevarlo a que se retracte. Lamentablemente se retracta, pero para gloria de Dios regresa predicando después con mayor fuerza. Entonces en Alemania encontramos a este gran teólogo, a Balthasar Mayer y a Hans Denk. Estos eran algunos que promovieron el anabaptismo en Alemania, la reforma radical. ¿Y por qué eran llamados anabaptistas? Anabaptismo o anabaptista significa rebautizadores, pues ellos creían en el bautismo solamente de creyentes. Esto les costó la persecución tanto de católicos como de protestantes. Miles de anabaptistas murieron en manos de protestantes y en manos de católicos. De hecho, decían que si ellos se habían bautizado 2 veces, entonces ellos los iban a bautizar por tercera vez, pero los iban a bautizar con la muerte. Iban a pasarlos de la vida a la muerte, ya sea por espada o por fuego. También en Holanda tenemos a Menon Simons, de donde viene el movimiento menonita, que tiene lugar también en la influencia de los bautistas. Algunas de las creencias más características de los anabaptistas era que creían que el bautismo era solamente para creyentes y rebautizaban a los que habían recibido el bautismo en la infancia. Aquí debo hacer una precisión de que los anabaptistas no se consideraban a sí mismos rebautizadores. Ellos decían que el bautismo de infantes no era válido, no era correcto, no era el verdadero, así que no tenía validez, no podía considerarse como bautismo. El único bautismo verdadero y que era digno de ser considerado como bautismo era el bautismo de creyentes. Otra de sus creencias básicas es la separación iglesia-estado. También un cierto grado de pacifismo, enfatizaban mucho la enseñanza del Sermón del Monte, el aislamiento en ciertas cuestiones políticas. Ellos creían que la sociedad de los evangélicos, es decir, de los creyentes, tenía que distinguirse de la sociedad común, tenía que distinguirse de la sociedad del mundo.
En general, esas son algunas de las posiciones que tenían estos anabaptistas. Y de ahí pasamos al movimiento puritano que tiene lugar alrededor del año 1558 durante el reinado de Isabel I. Estos puritanos era un movimiento de purificación de la iglesia de Inglaterra. Debemos recordar que en 1537 por Enrique se rompe relación con Roma y entonces surge la iglesia en Inglaterra, la iglesia oficial, y es ahí donde después se da el edicto de uniformidad, un edicto donde se tenía que mantener ciertas cuestiones con las cuales los puritanos no estaban de acuerdo. Ellos querían purificar a la iglesia de Inglaterra desde adentro, rechazando prácticas como rituales supersticiosos, el sistema de gobierno jerárquico. Los puritanos estaban en desacuerdo con ellos y decían, la iglesia en Inglaterra se ha quedado a medias, la reforma se quedó a medias. Tenemos que purificar a la iglesia de todas estas prácticas católicas y desde dentro vamos a hacerlo. Pero desde fuera también está surgiendo otro movimiento en ese mismo tiempo, que es el movimiento separatista. Estos rompen toda la relación con la iglesia en Inglaterra y entonces se vuelven independientes o partidarios de un gobierno congregacional, y otros se afiliaron a iglesias presbiterianas. Entonces el movimiento separatista tiene como cabeza a Robert Browning, que es el padre del congregacionalismo, a John Smith y a John Robinson. Y en ese movimiento de separatista es visto como algo incómodo para la corona en Inglaterra, y comienzan a exiliarlos. Así que John Smith con Thomas Helwins salen de Inglaterra a Holanda, a Ámsterdam, y ahí comienzan a tener relaciones con congregaciones menonitas, y como repetimos, vienen de Menon Simons, y este era un anabaptista. Todas estas ideas del bautismo de creyentes, todas estas ideas de la separación iglesia-estado, comenzaron a influir sobre el pensamiento de John Smith y Thomas Helwys. Y es en 1609 cuando Smith se bautizó a sí mismo por aspersión, y después a otros 36 personas, y formó la primera iglesia inglesa en sostener el bautismo de los creyentes. Smith y unos cuantos seguidores parecen haber dudado pronto de su autoridad para bautizar, así que solicitaron admisión a la iglesia menonita cercana. Smith murió murió antes de ser admitido a la comunión de esta iglesia, pero finalmente algunos fueron recibidos. Y la otra parte, algunos cuantos, con Thomas Helwys y Juan Murton, regresan a Inglaterra para formar así la primera iglesia bautista en Inglaterra. Esto ocurre en 1611. Ya aquí tenemos el surgimiento de los bautistas. Los primeros bautistas eran generales, y cuando me refiero a generales es a que creían que Cristo había muerto por todos. En 1644 ya tenemos la primera confesión bautista, publicada por los creyentes bautizados, y se identifican a sí mismos diciendo la confesión de las iglesias comúnmente pero falsamente llamadas anabaptistas. Luego Guillermo Britten en Inglaterra publicó un libro titulado Un Bautista Moderado, y aquí ya comienza a generarse el nombre de Bautista. Desde 1644 comienza a popularizarse el nombre Bautista.
Los bautistas particulares fueron otras congregaciones que comenzaron a abrazar el bautismo de creyentes, pero que tenían una posición teológica en relación al tema de salvación calvinista, eran de posición calvinista. Y entonces formaron y dieron lugar al movimiento de bautistas particulares. ¿Y por qué bautistas particulares? Porque esto, a diferencia de los primeros bautistas que eran generales, que Cristo murió por todos, los bautistas particulares enseñaban que Cristo murió solamente por los escogidos, que Cristo murió solamente por aquellos que fueron elegidos soberanamente por Dios. Y ahí tenemos a los bautistas, particulares. En 1638 tenemos la primera iglesia bautista particular con John Spinbury. Es aquí donde ya encontramos tiempo después a la primera iglesia bautista particular. Habiendo tratado todo esto del origen de los bautistas, podemos concluir que los bautistas han sido una gran influencia en temas de la relación iglesia-estado, en temas acerca de la libertad religiosa. Los bautistas tienen como uno de los mayores distintivos la libertad religiosa y la libertad de conciencia. Todos estos distintivos los estaremos tratando a lo largo de los capítulos que tendremos en esta serie. La verdad es un tema muy amplio el que hemos tratado aquí. Espero y haya sido de bendición y de ayuda a aquellos que tienen duda acerca de el origen y de quiénes son los bautistas. Repito, el origen de los bautistas tenemos que ubicarlo ahí en el movimiento separatista inglés en el siglo XVI, y entre los primeros bautistas está John Smith y Thomas Helwys. Eran bautistas generales, y posteriormente en 1638 tenemos la primera iglesia bautista particular, que tiene la posición en relación a la salvación calvinista. Es todo por hoy, es todo por para este episodio. Espero y haya sido de bendición. Esperamos que los demás temas que vengan sean de su agrado y a la vez de edificación. No saben cuánto deseo que Dios utilice estos episodios, este podcast, para su gloria y para su edificación, para nuestra edificación. Espero y haya logrado ese objetivo. Esto fue Cultura Evangélica. Dios te bendiga, Dios te guarde.